Saludos mis amigos y hermanos en la fe. Un momento quiero compartirles la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 55, 6, una palabra de parte de Dios para su pueblo Israel, que tiene un significado muy importante, no solo para Israel, sino también para todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, para todo aquel que necesita de Dios, para todo aquel que es llamado su pueblo, para todo aquel que está lejos de Dios. Es para todos, para toda criatura. Este mensaje de parte de Dios no ha cambiado desde el inicio que se dio esta palabra. Han pasado más de 2750 años y esta palabra está vigente hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a Isaías 55, 6. Escucha lo que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una palabra por Dios, por medio de Isaías, al pueblo de Israel. Pero no solamente al pueblo de Israel, sino a todo hombre, a todo ser humano que está respirando. Es un llamado para que se sacuda, para que se salga de la actividad pecaminosa de su vida, sea en palabras, sea en hechos, sea en acciones. ¿Por qué tendría que Dios dirigirle esta palabra? ¿Acaso Israel no es el pueblo de Dios, un pueblo santo? Fue llamado para ser santo. Sin embargo, lo que sucede es que el pueblo de Israel había tiempos donde se apartaba de Dios, donde se alejaba de su fe en Dios y volvía a una vida sin Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Como seres humanos estamos inclinados más al mal. Poder permanecer en las cosas buenas que Dios nos enseña no va a ser sencillo. El hombre es débil y por lo tanto, si no se agarra bien de la palabra de Dios, del Señor, y lucha cada día contra su propia carne, contra la corriente de este mundo, que quieren arrastrarlo más al mal, más a la deshonestidad, más a la injusticia, más a la avaricia, pues va a suceder que se va a alejar. Pues si eso no le agrada a Dios, no es que no haya fuerza en nosotros, hay dominio propio. El problema es que a veces dejamos que nos arrastre nuestra propia naturaleza, alejarnos de lo que es bueno, de lo que es santo, de lo que es correcto. Pues ese problema tenía el pueblo de Israel y lo tienen en el presente muchas personas que ahora no están en el camino del Señor, se han alejado, se han envuelto con el pecado y solamente de lejitos saludan a Dios o contemplan su palabra, pues les cuesta volver a las manos de Dios, al camino de Dios, porque aman más este mundo que las cosas buenas, que las cosas correctas que Dios demanda. Claro, solos no lo vamos a poder lograr. Solamente con la ayuda y la fortaleza de Dios se puede vivir una vida santa, pura, una vida de justicia, solo cuando le damos lugar a Dios que vive en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, por medio de algo importante, por medio de la palabra de Dios. Tenemos que tener comunión, amistad, lectura con la palabra de Dios continuamente. Nuestros oídos tienen que oír la palabra continuamente. Eso va a fortalecer al hombre interno, va a fortalecer su dominio propio frente a las tentaciones de la carne, a las tentaciones, a las debilidades de carácter. Eso va a fortalecer y vamos a estar firmes en Dios. Todo aquel que se aleja de la oración, todo aquel que se aleja de tener comunión con la lectura de la palabra, de la oración y de meditar un momento en su palabra,
se sentirá débil ante las tentaciones, ante las presiones de la carne. Entonces necesitamos reconocer que no es fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios podemos perseverar hasta el último día de nuestra existencia, hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia, a un pueblo santo, valiente, digno de su gloria. Fíjese estas palabras dirigidas a Israel. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Las cosas que le sucedía a este pueblo de Israel, las desgracias, generalmente en la historia era producto de haberse alejado de su Dios, de la fuente de bienestar, de la fuente de bendición. Dios lo llamaba cada momento, constantemente le llamaba a su pueblo al arrepentimiento, arrepiéntanse. Y como ellos no cerraban sus oídos, Dios tenía que, con todo su dolor, aplicar juicio, aplicar justicia. Y es ahí donde les entregaba a los problemas que venían a su vida, a su pueblo. Les entregaba al enemigo, mejor dicho, que hacía estragos en su vida. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que el Dios de Israel no se dormirá, está en Salmo 121, no se dormirá para cuidar a su pueblo Israel, ni se adormecerá, pues estará presto, estará despierto para guardar a la niña de sus ojos, a toda aquella persona, aquella familia y sociedad que ama a Dios y se aleja del mal, del pecado, lo va a guardar, lo va a proteger. Y cuando sucedan cosas en su vida de desgracia, de infortunios, cuando el enemigo ha entrado, es porque nos preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con la protección de Dios? ¿Por qué se le quitó? No es que se le quitó, nosotros lo quitamos por nuestros actos malos, por alejarnos de Dios, por abandonar a Dios, y luego pensamos culpar a Dios. Todo tiene una causa. La maldición no viene sin una causa. A veces nosotros mismos lo provocamos y no nos damos cuenta porque tenemos ignorancia, pero la palabra de Dios es fiel, es justa. Escucha Isaías 55, 6 y 7. Es para ti, es para mí, es para el pueblo de Israel, es para toda nación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ya viene el tiempo final. Cristo se manifestará, levantará un pueblo. Ya vienen los juicios de Dios. Habrá un tiempo donde ya Dios cerrará las puertas. Ya no encontraremos la palabra de Dios, ya no encontraremos la Biblia. Buscad a Jehová mientras pueda todavía ser hallado. Estamos en un tiempo de gracia, un tiempo donde la puerta aún está abierta, pero ya está cerrándose, y cuando se cierra ya no habrá lugar, ya no habrá oportunidad para poder pedirle a Dios su misericordia, como en los tiempos de Noé. La puerta se cerró y la puerta de la gracia en estos tiempos también llegará un día, una hora que se cerrará. Por lo tanto, el llamado de Dios que lo hacía a Israel nos hace en el presente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado en tiempo oportuno para poder nosotros asegurarnos nuestra salvación, tu salvación, una salvación tan grande que no podemos hacerlo pasar por alto. Es algo más importante que tus metas personales, más importante que tu casa, más importante que tu familia, más importante que toda cosa material, porque es la cuestión de tu alma, de tu salvación, de la vida eterna, es la cuestión de tu condenación o de tu salvación, pues es necesario la salvación. Cuando venimos a Cristo, Él nos va a sellar con su Espíritu Santo. Tenemos que en tiempo oportuno acercarnos a Él, desarraigarnos de la idolatría. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel? Los pecados de Israel fueron la idolatría, fueron la falta de honestidad. Eran injustos contra sus prójimos, obraban mal contra sus prójimos, eran deshonestos, se iban tras los ídolos, eran violentos, eran un pueblo que dejaba las leyes de Dios, no le importaba, de un momento a otro cambiaban, eran volubles. Dios no quiere una persona de doble ánimo, pero si somos de doble ánimo, Dios quiere hacernos de un solo ánimo, de servirle solo a Dios, no a dos señores, servir a Dios y servirás a Dios, no a dos señores, solamente a Él servirás, solamente a Él, a Dios, a través de Jesucristo, es el único
la única persona por la cual tú tienes que adorarle. No hay más. Desarraiga de tu casa, de tu vida, toda idolatría, sea de material o sea de personas o sea de objetos. Tienes que desarraigar la idolatría porque eso no le agrada a Dios. Entonces los pecados de Israel fueron la idolatría, la avaricia. Por causa de la avaricia eran injustos, deshonestos contra su prójimo. Era la violencia que ellos cometían, la maldad que a veces cometían con sus hermanos y cosas que no le agradaban a Dios, eran injustos, se aprovechaban de otros y eso no le agrada a Dios. Lo injusto, lo incorrecto no le agrada a Dios. El Señor quiere que tú decidas buscarlo ahora. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, todavía lo tenemos cerca, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de leer la Biblia, tenemos la oportunidad de reconocer nuestros errores, tenemos la oportunidad de pedirle que Cristo, su sangre, limpie nuestros pecados y comencemos una nueva vida con su ayuda todos los días de nuestra vida, no por una semana, no por un mes, sino todos los días hasta que Cristo venga. Él viene ya, el tiempo se ha cumplido, ya no falta nada para que Dios venga a levantar a su iglesia, a su pueblo que se preparó. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino. ¿Quién es una persona impía? Una persona que no es piadosa, es impía, hace todo lo contrario de la piedad, maldad, pecado, todo tipo de pecado. Es una persona que no tiene respeto a Dios, ni tiene respeto a su prójimo, que no tiene respeto a las autoridades que Dios ha puesto. Una persona impía. Deje el impío su camino, su mal camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Inicuo es la persona que comete de igual manera pecado, comete iniquidad. Es un hombre que camina sin ley, no tiene ley de Dios. Cuando no hay ley de Dios, todo lo que hace, todo lo que comete le parece bien, le parece que está bien delante de los ojos de Dios. No, está esa persona sin ley, es inicuo, que puede tener una, dos, tres mujeres y que para él eso es normal, pues no tiene ley. El hombre que tiene la ley de Dios dice, yo debo ser hombre de una sola mujer, de lo contrario cometeré adulterio. No puedo irme tras fornicación, mujer tras mujer, porque la palabra, la ley de Dios te dice, guarda la pureza, guarda la santidad, hasta que te des en matrimonio y puedas disfrutar de esas bendiciones que Dios da en el matrimonio. Entonces el hombre sin ley es aquel inicuo que aún en sus pensamientos comete pecado. Y dice, vuélvase a Jehová. La puerta está abierta. Sea el pecado que tengamos, por más grande, por más rojo que sea, por más negro que sea, los brazos de Dios están abiertos para aquel que viene a reconocer sus pecados y pedirle perdón. Él tendrá misericordia, el cual será amplio en perdonarnos. Te va a quitar la culpa, esa carga pesada de pecado que arrastras desde que naciste, desde que nací, porque ese pecado se va cargando en nuestro ser. Y cuando venimos a Cristo, es ahí cuando la sangre de Cristo nos limpia y nos descarga, nos quita, nos hace livianos, porque Él nos perdona. Y ahí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Dios es misericordioso y esta palabra de Isaías 55, 6 y 7 no solamente fue para Israel, sino para ti, para mí, para todo hombre que está respirando. Y Dios, a causa de ello, nos va a restaurar, nos va a levantar, nos va a sanar, nos va a volver a dar el gozo, nos va a volver a darnos el triunfo, la victoria. Él nos va a hacer volver otra vez a ver su misericordia y sus bendiciones. ¿Cómo está tu vida? Nada es casual, todo es producto de aquello que hemos provocado, nuestras obras. Dios es un Dios santo y a Él nada se le pasa. Por lo tanto, estamos en la oportunidad de acercarnos a Dios y hoy podemos comenzar a buscar de Dios y comenzar a llamarlo y arrepentirnos
dejar el pecado, dejar los malos pensamientos, dejar con la ayuda de Dios, entonces también nos será contada por justicia y su bendición estará sobre nuestra vida. La primera bendición, seremos lavados de nuestros pecados, seremos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, seremos adoptados como hijos suyos, seremos hechos herederos del reino de Dios. Disfrutaremos de lo que dice Salmo 121, que Dios no se dormirá para guardarnos y velar nuestra protección. Si Israel se arrepiente, si Israel buscan de Dios, reconocen sus errores, todos como nación, sea Israel, sea nuestro país, sea cualquier país, cualquier ciudad, Dios tendrá misericordia y nos hará conocer y nos dará sus bendiciones también. Quitará lo malo de un pueblo, de una nación. Acércate a Dios a través de una oración, acercándote. Y si tú no tienes esa bendición, hoy día puede comenzar esa bendición en tu vida. Orándole a Dios, Padre Celestial que estás en los cielos. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón de mis pecados. Te pido perdón de todas mis maldades. Te pido que la sangre de Jesucristo me limpie del pecado. Ayúdame a iniciar una vida nueva a partir de ahora en el nombre de Jesucristo. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a hacer lo recto y lo bueno delante de tus ojos. Ayúdame a vencer toda debilidad y toda cosa injusta. Ayúdame a ser justo como tú eres justo. Padre, te entrego mi vida, mi alma, mi ser, mis pensamientos, mi carácter en tus manos y a partir de hoy quiero comenzar, Señor, a servirte, Señor, a vivir bajo tu palabra, bajo la ley de Dios. En el nombre de Jesús, hagas esa obra en mi vida. Amén. Acérquese a Dios en oración, comience a leer la palabra de Dios. Visite un lugar donde se predica a Jesucristo basado en la palabra. Manténgase orando. Cambie sus malos hábitos. Su vida será muy bendecida. Y no olvide esta palabra de Isaías 55, 6 y 7 que fue dirigida al pueblo de Israel. Pero también es para usted, fue dirigido para usted. Y que por medio de Jesucristo la bendición se hace realidad a través de su fe depositada en esta palabra, en la búsqueda de Dios. Amén. Que Dios le bendiga y no permita que el enemigo le quite esta salvación tan grande. Permanezca hasta el final. Amén.